Hola, queridos televidentes de Nueve La Loma, un nuevo programa dedicado a las crónicas baezanas. Y en esta ocasión, la persona invitada para estar con nosotros y hablarnos de nuestra ciudad, de muchas cosas interesantes que desarrollaremos inmediatamente, pues está con nosotros María Morán Jimeno. María Morán Hola, buena. Hola, María. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir y estar con nosotros. Por invitarme. Y yo creo que va a ser muy interesante, lo sé. Intentaremos. Claro que sí. Yo te conozco desde hace muchos años, de cuando eras muy joven, sigues siéndolo, Bueno. Pero en fin, esto indica, ya sabes, una cuestión de edad. Y por tus trabajos y por tu capacidad sé que vamos a aprender mucho en estas crónicas baezanas. Pero vamos a decir algunas cosas de María Morán, que, como digo, es baezana, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hizo un doctorado muy interesante y muy importante, de tal manera que tuvo mención como doctorado internacional, con cum laude por unanimidad. Y dedicó su tesis a Baeza y a Úbeda. Y esa tesis la dirigió Rodrigo Gutiérrez y Arsenio Moreno Mendoza, que ya no está entre nosotros. Es un trabajo del año 2016. Ella es profesora de Historia del Arte, ahora mismo Historia en Instituto de Bachillerato, pero tiene un currículum muy cercano a y desarrollado sobre todo en la universidad. Ha estado como investigadora y sigue estando en el grupo de investigación de Humanidades 647 Cuadratura, y es también desarrolla una actividad como evaluadora para una revista electrónica de patrimonio histórico. Ella ha publicado distintos trabajos importantes. Uno de ellos, al que yo quería hacer referencia, que coordinó, dirigió Baeza, Arte y Patrimonio, que es un gran libro que todo baezano interesado en la historia y en el arte de nuestra ciudad debiera hacerse con él. Si no lo tiene, lo publicó el Ayuntamiento en el año 2010, de gran formato, con una fotografía espléndida de Pedro Narváez. Y hay también, aparte de otros trabajos y otros artículos, quería yo, y he traído este pequeño libro que es muy interesante, La imagen neoclásica y romántica de Baeza y Úbeda, que escribió junto a Arsenio Moreno Mendoza. Aquí da a conocer una serie de dibujos que en realidad no eran conocidos, aunque estaban en la Fundación Lázaro Galdiano y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero no eran conocidos. Y se publican aquí en este libro en el año 2011. De hecho, el dibujo que tenemos aquí detrás y que preside, digamos, esta conversación que vamos a tener, pues el de Valentín Carderera sobre la antigua puerta de Úbeda de nuestro recinto amurallado. Así que si comparan y se van fijando poco a poco en los elementos que se ven, pues veremos que hay una diferencia considerable con la actualidad, pero que no pierdan de fondo el torreón, que es el que da la clave de la ubicación de la estructura que viene después. Por lo tanto, es una persona que ha aportado ya a nuestra ciudad y a la ciudad de Úbeda por su trabajo tan importante, que esperemos que esa tesis vea la luz pública lo más pronto posible, porque es un trabajo sistemático y entonces es un gran compendio que, teniéndolo uno en casa, pues realmente aquellas cosas que otros hemos ido acercándonos de una manera parcial a lo largo del tiempo, pues ella lo recoge, lo sistematiza y ha hecho un gran trabajo con eso. Bien, ha estado colaborando también como profesora en la Universidad Pablo de Olavide, en el programa
programa de adultos, también estuvo como becaria en un máster, que recuerdo que hizo una hija mía, Julia, y me decía, está aquí María, y tal. Sí, es verdad. Fue bonito encontrarnos con ella. Sí. En fin, que decía una persona, a pesar de que es todavía joven, tiene un amplio currículum y ha trabajado bastante. Y dicho esto y demás, pues vamos ya un poco al desarrollo de lo que tenemos entre manos y un poco la aportación cualitativa que seguro que ella nos va a hacer en el día de hoy a las crónicas baezanas. Podemos hablar de las transformaciones urbanísticas que se han dado en Baeza y que podemos apreciar precisamente a través de dibujantes, de pintores que se han acercado a la ciudad y que nos han dejado esa imagen que recientemente hemos conocido. Entonces me gustaría, María, que nos hablara de los dibujos de Tomás Hermoso, dibujos de finales del siglo XVIII, o también de Valentín Carderera de mitad del siglo XIX. Cómo a partir de ellos podemos observar en edificios concretos y en espacios concretos las transformaciones que se han ido dando en nuestra ciudad. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Luis, por las palabras que sé que van desde el cariño. Es verdad que nos conocemos hace tiempo. Y bueno, pues un placer estar aquí en el día de hoy con vosotros y con vosotras. Lo cierto es que, bueno, es verdad, ¿no?, lo que comentaba de la tesis aquí, pero bueno, lo que hoy hemos traído pues son imágenes que realmente pueden sorprender, no solamente por el hecho de que puedan ser, porque bueno, nos podemos encontrar unos dibujos, nos podemos encontrar grabados y podemos pensar si realmente la ciudad estaba así, si lo que muestran, y entonces lo importante no es solamente esa parte de encontrar la obra de artistas o de autores que nos den esta información, sino tratar de contrastarla a través de las fuentes escritas y también con las fuentes gráficas que poseemos. No podemos olvidarnos que lo que vamos a tratar, estamos hablando del siglo XIX, la fotografía surge a mediados de este siglo y se va a sistematizar sobre todo hacia finales del mismo y a principios del siglo XX. Entonces realmente nosotros vamos a alargar el trabajo hasta 1930. Lo digo porque las imágenes y en los ámbitos en los que nos vamos a mover va a ser hasta esa fecha y no con posterioridad, donde el conjunto gráfico ya se dispara y entonces bueno, podríamos estar aquí muchísimo tiempo, al igual que si nos entrásemos en detalle con cada una de las cuestiones. Hoy hemos traído un pequeño muestreo de esto y bueno, una de las imágenes que quizás es la más impactante, ya la tenéis aquí detrás de nosotros, que efectivamente es la puerta de Úbeda en Baeza. Hoy no me he traído muchas cosas de Úbeda porque realmente la protagonista es Baeza, aunque como digo me gustaría. Sí que quería hacer algunas pequeñas consideraciones antes de entrar lógicamente en materia, ¿no? Y es antes de poder hablar de las ciudades, de los imaginarios visuales, que son realmente uno de los elementos fundamentales de mi tesis, lo que yo más manejo, el cómo se construye la ciudad en la ciudad de los artistas, la ciudad que cómo queda reflejada en el arte, ¿no?, que es cómo recoge la teoría de Lynch, o incluso el propio Bonet Correa, ¿no?, también habla de esto. Pues vamos a ver, ¿no?, porque tenemos muchas Baezas a lo largo de los siglos, mucha evolución urbanística, y vamos a ver cómo es la del 19 a través de lo que nos ha llegado, tanto de lo que le ha llegado del pasado como lo que nos ha llegado a nosotros de ese punto, ¿no? Y en el urbanismo me gustaría partir un poco haciendo algunas alusiones, teniendo en cuenta unos puntos esenciales. Fundamentalmente, por cómo la percepción de la ciudad cambia ya en el siglo XVIII, empiezan las primeras ideas ilustradas, con el mantenimiento, fundamentalmente empieza a pensarse en la ciudad como un espacio para vivir, como un espacio no solamente donde está la gente, los nobles, y cada uno va un poco a su aire, sino que se empieza a pensar la ciudad realmente. Cosa que no es que no se hubiese hecho en épocas anteriores, sino que no se hacía de forma sistemática pensando en toda España, sino que a lo mejor pues algunos que tenían una determinada formación lo hacían, y por eso Baeza y Úbeda tienen pues la infraestructura renacentistas que tienen del humanismo y su presencia. Lógicamente eso va a tener una repercusión en la ciudad en su conjunto y en evolutivo, pero este tema ilustrado basándonos fundamentalmente en el mantenimiento del orden público, en la mejora de las condiciones de vida, en el crear o establecer definitivas infraestructuras y servicios urbanos que solo habían tenido un tímido desarrollo en la Edad Moderna, aunque en el caso de Baeza habíamos tenido unos elementos muy importantes que son la infraestructura hidráulica, tanto del minado de la Fuente del Moro como el minado
del minado del Arca del Agua, ¿no? El alumbrado, el alcantarillado, la limpieza y el empedrado y alineación y el museo de calles, junto a la creación también pues de espacios para el recreo, como son de tipo salones o paseos arbolados, en este caso, por ejemplo, en lo que se hace en el entorno del ejido, en la periferia, o lo que se va a hacer en el paseo, se va a reformar con esta mirada, ¿no? O, por ejemplo, también una mejora tímida de la economía se va a producir en este siglo XVIII, y eso va a hacer que, por ejemplo, en el caso económico, en el caso de Baeza y también en el de Úbeda, pues tengamos esa idea del paseo como paseo y pase de ser plaza del mercado a llamarlo paseo, ese concepto de espacio para recreo y disfrute que ya empieza en el 18 y que va a seguir sobre todo en el 19, que es lo que realmente tenemos en imágenes, ¿no? ¿Te acuerdas que Sí. Isidoro Bossarte hace una descripción preciosa de esas reformas que se habían hecho en el paseo ya como concepto de disfrute? Sí, que tú habías encontrado justamente. Además, lo que pasa es que él no lo hace en algo que edita, en una carta, si no recuerdo, ¿verdad? No, sí, era publicado, lo publica, ¿no? En Madrid, cierto. En el periódico de Madrid. Sí, cierto, en el periódico. En 1787. Sí, digo, como sé que eso fue cosa tuya, que lo encontraste, pues eso es, ¿no? Esa es la imagen que se va a transmitir. Entonces, factores también claves que vamos a tener ya en el siglo XIX, que van a unirnos sobre todo con el tema del higienismo, que es una línea también importante a tener en cuenta. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Es que tiene que ver en el hecho en cómo se desmontan las murallas y qué sentido tiene. Es por eso que estoy nombrando este tema, porque esto afecta directamente a la imagen que tenemos aquí detrás. Y es la razón por la que estoy hablando de esto, que pudiera ser un poco a lo mejor pesado, ¿no? Bueno, pues continúo, sigo con el tema del higienismo. El higienismo es una corriente, es un movimiento que consiste en la preocupación real por parte de las capas altas de la sociedad hacia la salubridad de la ciudad y de sus habitantes. Es decir, empieza a ser el habitante, el ciudadano, la persona que habita la ciudad, el protagonista de la ciudad. Esos cambios mentales se producen en el 18, en el 19 se consolidan. Y entonces va a quedar reflejado en el urbanismo. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, también hay un tema muy importante aquí que muchas veces se obvia, y es el cómo cambia el concepto económico del suelo. Por ejemplo, ¿no? El cambio del valor del suelo urbano. Cuando la remodelación arquitectónica y urbana busca maximizar el volumen edificatorio, es decir, para tener mayor renta en las propiedades urbanas. Es decir, la idea de los edificios, por ejemplo, en el centro, que dejan de ser casas para ser bloques de pisos, ¿no? Digamos que esto es como muy visual, para que entendamos esa idea de maximizar el volumen edificatorio. Está precisamente en esto, ¿no? En este momento es cuando ocurre. Y esto, las ordenanzas municipales, según las nuevas estructuras, porque también hay aquí otro tema importante, otra pincelada que hay que dejar, y es que hasta que durante el antiguo régimen, la ordenanza y toda la normativa que se establece para la ciudad y cómo se tiene que intervenir, se hace ex professo cada ciudad para sí misma, a través de fueros, de ordenanzas, todo esto. Sin embargo, en el siglo XIX, ya una vez que después de 1800, ya con Isabel II, en 1835, 1833, cuando ya empezamos a hablar de las provincias, de los ayuntamientos, pero ya con entidades por encima de ellos que tienen un poder de carácter administrativo, pues lógicamente se va a tender a unificar este tipo de política de urbanística, ¿no? Entonces, claro, esto va a afectar también a cómo se interviene en las ciudades, y va a afectar porque esa ordenanza a lo mejor se plantean desde Madrid, pero a ver cómo afecta. Y otros elementos que también afectan mucho y que en el caso de Baeza y Úbeda van a afectar muchísimo son las desamortizaciones. La primera, la de los jesuitas, indudablemente a Baeza le va a afectar. Y eso es, fija qué curiosidad que tenemos, que San Ignacio, a día de hoy, precisamente porque la ha restaurado el ayuntamiento, porque es de propiedad del ayuntamiento, precisamente como consecuencia de esta desamortización. O sea, desde allí hasta la actualidad nos afectan este tipo de cambios. Y las otras dos desamortizaciones, la de Mendizábal y la de Madoz, que indudablemente pues también van a incidir en esta imagen de la ciudad del antiguo régimen, que va a cambiar a la del 19. Y lógicamente ahora siguen directrices que fijan a nivel global. Baeza, la remodelación sobre todo más importante que vamos a tener de infraestructura de fuentes y demás se va a realizar a partir de 1819 y se van a restaurar, digamos, a reformar pues, fuentes públicas como por ejemplo la Puerta de Toledo, precisamente la Puerta de Úbeda, que veremos cómo cambian o con qué intención. Entonces, bueno, ya he dicho un poco esto y ahora que quizás me extendí un poco, pero es para que entendamos que a día de hoy todo esto afecta incluso, fijaos qué cosa, y es que
las calles, el hecho de que las calles estén alineadas, que precisamente se hace ahora, en este momento es cuando se busca esa alineación de calles. ¿Quedan algunas donde todavía no veamos esa alineación? Pues sí, por ejemplo la calle Sacramento, que hay una calle que sobresale dentro del espacio urbano porque no se ha podido retranquear esa fachada, pero probablemente intenciones había de hacerlo. Claro, lo que nos planteaba María realmente es ya la época contemporánea, es decir, nosotros que venimos de una época moderna y demás, ya con, digamos, el neoclasicismo, con las ideas de la ilustración y demás, en el 19, pues dando unos parámetros globales a toda España. De hecho, es cuando se está desarrollando más pues, un Estado centralista en ese sentido, con instrucciones que se aplican. Justo. Sí. Bueno, y ahora ya dicho esto, vamos a entrar en los autores que hoy hemos seleccionado para esto, que son Valentín Carderera y Tomás Hermoso. Tomás Hermoso, que es del siglo XVIII, siglo XVIII, de 1797, es cuando él viene en 2 ocasiones a Baeza. La primera de ellas, bueno, pues se encuentra con que son 2 ciudades muy interesantes. Él va buscando modelos clásicos que les sirvan, según la mirada del neoclasicista, que les sirvan de modelos para llevarlos a la academia. Entonces él viene una segunda vez, solicita ser pensionado y viene pensionado esta segunda vez, y es probablemente cuando hace los dibujos que tenemos del siglo XVIII de las 2 ciudades, que son un tanto idealizados, ¿no? En el caso de Baeza, el del ayuntamiento, que bueno, realmente plantea no el ayuntamiento como tal, sino una especie de idealización del ayuntamiento, que hoy no lo hemos traído ese dibujo en concreto, aunque lo tenemos en el libro. Y luego tenemos el mayor volumen de imágenes gráficas, que serían hasta la fecha publicadas que conozcamos, corrígeme si me equivoco, pero las más antiguas que conocemos desde el punto de vista gráfico y que podamos decir sí son vistas urbanas, que son las de Valentín Carderera. ¿Quién es este hombre, Valentín Carderera? Bueno, pues Valentín Carderera es un pintor aragonés, que este hombre tiene su obra más interesante o más importante es que él va a hacer una especie de galería de ilustres españoles a lo largo de la historia, y es el motivo por el que viene a Baeza y a Úbeda concretamente para hacer por 2 personajes en concreto, y de hecho estas imágenes las podemos ver en la Biblioteca Nacional, que son la del Marqués de Caramarasa, Diego de los Cobos, Francisco de los Cobos, y también tenemos en el caso de Baeza al artillero Cristóbal Lechuga, que es el que realmente, este es el motivo real de por qué él viene. Una vez que él está aquí, tanto en Baeza como en Úbeda, pues él es un gran dibujante y hace en su archivo para él, de manera personal, hace estas imágenes. Y estas imágenes están repartidas entre la Fundación Lázaro Galdiano, que son los que recogieron el archivo de Valentín Carderera, donde muchas de estas imágenes donde se encuentran las que están publicadas en este libro, pero también tenemos algunas otras en la Biblioteca Nacional, que también son de él. Están atribuidas, sabemos que pertenecían a su fondo, pero pues evidentemente las hemos atribuido a él. Sabemos la fecha en que fueron hechas, que es 1852, sabemos la fecha porque una de ellas, concretamente la vista urbana del casino, tiene por detrás la fecha puesta. Entonces, eso es lo que nos da la pista. De hecho, tiene también puesto el nombre de los propietarios de la casa o de cómo se llamaban, que ahora lo veremos después. Y es el motivo por el que Valentín Carderera pues, visita esta zona para esto. Pues nos ha dejado estas imágenes. Estas imágenes no estaban previstas para ser publicadas, o al menos así no nos han llegado, simplemente nos han llegado pues como un documento que él tenía en su archivo, en su volumen personal. Entonces, pues si te parece podemos empezar a verla. Sí, claro, vamos a verla. Solamente antes de empezar a verla, a propósito de lo que ha comentado María, de Cristóbal Lechuga, que es un gran personaje, que un artillero muy importante y que le dedicaremos su atención en otra ocasión. Su enterramiento trasladado desde la antigua parroquia de Santa Cruz, pues está a los pies de la catedral. Y es uno quizás de los enterramientos de culto al héroe del heredero del siglo XVI, él ya un poquito más avanzado, Cristóbal, que además es que su carrera no solamente fue en lo que hoy es España, sino también en lo que hoy es Italia, y su repercusión, y de hecho el Lignum Crucis de la Veracruz que conserva la catedral, pues parte digamos entre comillas, de su ajuar funerario, ¿no? Formaba parte, de hecho está
descrito, el padre Torres lo describe, y también, si no recuerdo mal, trabajó sobre y escribió sobre Rodríguez Moñino en su libro, que fue, creo que, del Instituto de Estudios Jiennenses, si no recuerdo mal, en el que también hace alusión a cómo estaba descrita, al igual que la obra de Torres, ¿no? La tesis de Rafael Rodríguez Moñino, que se publicó en el Instituto de Estudios Jiennenses, en la colección Investigación. Justamente. Entonces, claro, un personaje que ya de por sí da para mucho. Y bueno, es el motivo, la motivación de que esté aquí. Entonces, bueno, si quieres pasamos a ver algunos. Venga. Vamos a empezar con no con el que tenemos justo detrás de nosotros, que es más interesante, pero sí con otro de los más impactantes, que es precisamente el actual casino de Baeza. O el nuevo casino, como lo conocemos habitualmente, ¿no? Fijaos qué imagen, no sé si la tenemos ya en pantalla, creo que sí. Fijaos qué imagen. Lo que tenemos que, además, en la parte baja de la imagen pone Condes de Gavia, y a la derecha aparece Baeza 1852, con lo cual es la imagen que nos da perfectamente la fecha de en qué momento hizo tanto las de Baeza como entendemos que también las de Úbeda, porque como decía, como recogía en su diccionario Baeza y Úbeda, legua por legua, si la tomas mojada, cuéntala por jornada. Es decir, que en esta época las comunicaciones eran complejas y a Baeza y a Úbeda había que venir a posta. Por eso, aunque estemos en la época del romanticismo y haya muchos viajeros, pues de los más de 800 libros que pudieran editarse en aquella época, como mucho hay 6 que hagan referencia a Baeza, como ya después comentaremos, ¿no? Pero en fin, decía, aquí había que venir a posta, aquí vino a posta Carderera, y fijaos, ¿no?, que no aparece esta imagen tan concreta, ¿no?, de este sitio. Bueno, vamos a hablar un poquito del lugar. Un palacio que se comenta a edificar en el siglo XV por encargo de López Sánchez de Valenzuela, caballero de Santiago y gobernador de las Islas Canarias, y su mujer Isabel Cerón, que fueron los que fundan además un mayorazgo y establecen su principal y se establecen lógicamente en San Pablo, y deciden hacer esta casa. A ellos luego será uno de sus descendientes quien la cederá, y ahora veremos para qué. Y ellos pertenecen, pues, a estos dos personajes. Toda la heráldica que hay en el conjunto, tanto externa sobre todo, pero sobre todo lo que se conserva es la interna. En la imagen que tenemos en la portada sí que aparece la heráldica externa, pero realmente a día de hoy lo que conservamos es la interna. Y es un lugar que fue habitado por esta familia hasta la muerte de el octavo señor de López Sánchez de Valenzuela en 1634. Que uno de los parientes lo hereda, y que son los condes de Gavia, por eso el dibujo pone lo de los condes de Gavia, y serán estos últimos los que lo van a donar a la Orden de Mínimo de San Francisco de Paula, con prácticamente el conjunto, en torno a 1752, ¿vale?, ante el escribano Jerónimo Gámez. Los donantes eran doña Aleja Bárbara Venegas Fernández de Córdoba, condesa de Gavia, viuda, y viuda de Gutiérrez de los Ríos, y el conde de Gavia. Mientras que los receptores de la donación fueron la hermana, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí anotado para que no se me olvide, que me parece que era María de la Paz, si no recuerdo mal. Sí, María de la Paz. La madre María de la Paz es la que, digamos, recibe la donación. Queda un pequeño azulejo en el patio. Sí. En el claustro el patio, un pequeño azulejo, sí, con a modo de recuerdo. De recuerdo de esto. Eso es. Y en este acuerdo se especifica dónde dónde estaba el palacio y la capilla del convento, que se mantenga sin ningún tipo de gravamen, ¿vale? Desde ese momento el palacio es convertido en convento y adaptado a su nueva función hasta la primera mitad del siglo XIX, que le afectan las desamortizaciones, como hemos mencionado antes, y entre 1836, cuando comienza el proceso de enajenado de los bienes eclesiásticos, y hasta 1843 hay escasas referencias a este lugar, y ya será este espacio más conocido que otros, similar de origen, a haber formado parte de la iglesia como convento del siglo XVIII, y la evolución posterior de este lugar tras la desamortización, pues se utilizó como sede de la Milicia Nacional y después pasa a ser vivienda particular.
Y aquí es cuando se transforma en el edificio que tenemos hoy. Y de hecho tenemos una referencia de más o menos en qué momento pudo transformar la imagen que tenemos, que si nos pasan a las siguientes imágenes, aparece ya el casino a día de hoy, ¿no?, con el dibujo de Cardera, y entonces cuando recogen esto, ¿no? Y nos dice la siguiente referencia, en el archivo en 1884. Se conserva todo el edificio que su actual poseedor, don Antonio Lino Moreno, ha mejorado considerablemente. Es decir, que ya en esta fecha ya se había transformado la fachada, porque revela aún su tipo, subsiste a espaldas del edificio el jardín o huerto que le era anejo, y ya que el ornato público ha mejorado por las restauraciones y modificaciones hechas en el que fue convento. Bueno, sería que a la acera de este jardín se le diese aspecto más conveniente, pues que ocupa casi la mitad de todo el espacio, del trayecto cerca, acera de la derecha, subsiguiendo de la calle Aguayo. Es decir, que ya que han arreglado la fachada al gusto del 19, que hagan con el resto, ¿no? Pero claro, ya nos está diciendo que no está haciendo una alusión concreta, sí, del archivo municipal, claro, en 1884. Luego, realmente entre 1852 y esta fecha son las transformaciones. Ahí está. Luego nos lo documenta, claro, muy bien. Por eso prácticamente podemos acotar a 1852, 1884, pues en esos 20 años aproximados, algo más de 20 años, debió de transformarse y darnos el aspecto que tiene hoy. Otro de los dibujos que también es de los que nos queremos detener es precisamente el que tenemos delante de lo que sería el Palacio de Jabalquinto, hoy actual sede de la UNIA, porque este también tiene mucha enjundia. Claro. De hecho, la primera pregunta que nos hacemos cuando vemos la imagen es, ¿realmente estaba así? Porque tenemos imágenes fotográficas del 19, de Domingo López Muñoz en adelante, y sabemos que los templetes de los laterales eran así, pero ¿realmente estaba así? Bueno, pues algunas referencias tenemos, quizás las imágenes que nos van a poner a la derecha, porque vamos a ver, hay que diferenciar realmente lo que estamos viendo. Sería la fachada del Palacio Jabalquinto, que está muy clara. A la izquierda estaría lo que era la casa de los padres filipenses, la casa de los padres oratorianos, y luego la manzana tendría una calle que estaba hacia San Gil, que en el siglo XVIII se cierra para generar la Galería de San Felipe y la gran escalera monumental del XVIII que tiene el Palacio de Jabalquinto. Y de hecho se cierra la manzana, es decir, se quita esa calle y se cierra la manzana y tenemos como consecuencia esto. Y se convierte en seminario. Claro, nosotros ahora mismo la imagen que tenemos es la separación física entre el edificio del antiguo seminario y ahora mismo del Palacio Jabalquinto. Palacio Jabalquinto y el edificio del seminario. Eso. Pero los que tenemos alguna edad lo hemos conocido unido, ya en una obra posterior, pero ese cerramiento... Claro, esto se produce en el 18. Es verdad que cuando en la restauración ya del siglo XX, de la mitad del siglo XX, de 1950 en adelante, tenemos que hablar, no vamos a entrar en eso, porque de hecho hay una tesis doctoral de Milagros Palma-Burgos que explica muy bien este tema, pero el motivo por el que Jabalquinto tiene la escalera monumental barroca no deja de ser la unión de los dos edificios y la ampliación del seminario con el palacio y añadiéndole la casa de los padres oratorianos, del oratorio de San Felipe Neri, que como vemos la tenemos justo a la izquierda, o a día de hoy la vemos muy sencilla, pero si vemos el intradós del arco y el llagueado de la fachada nos dan pistas al respecto. Pero tenemos algunas referencias y algunas descripciones que ahondan en la posibilidad de que esto sea tal como lo estamos viendo, ¿verdad? Lo que ocurre es que, bueno, creo que por tiempo no voy a entrar tanto en detalle y nos vamos a ir a la puerta de de Úbeda, que quizás sea la que más nos vamos a detener. Y fijaos, la puerta de Úbeda, como la tenemos a la espalda, no sé si ahora también en imagen en pantalla la tenéis, y tengo también una imagen de la derecha que es un detalle el mapa de 1600 del siglo XVII de Jimena Jurado, que está en la Biblioteca Nacional y que está publicado estaba en su libro de la antigüedad del Reino de Jaén. Y vemos, me he cogido la sección de las barreras y sería la letra F. Se ven perfectamente las tres puertas. Tenemos la torre y los tres huecos de puerta. La puerta de Úbeda, las referencias que tenemos de ella en el antiguo régimen, en la Edad Moderna, es que efectivamente había una plazuela, y de hecho se la nombra como una plazuela,
y sobre todo tiene los 3 huecos. Si vemos el dibujo de Carderera, en el segundo hueco sería el que hoy conservamos y también conservamos la torre que se ve como en un segundo plano. Y a la derecha se ve lo que sería la ermita que hay asociada a las puertas, que aquí podríamos hablar, bueno, pues de cómo se sacralizan las murallas y se utilizan pues, los espacios bisagra para unir las murallas a las ampliaciones de la ciudad y cómo se sacralizan siempre colocando algún elemento mariano. De hecho, la que aquí había en la Puerta de Úbeda inicialmente estaba dedicada a los Reyes Magos, como comentó Pepi Montoro en sus publicaciones, pero la actualidad tiene otra vocación distinta. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es precisamente si realmente estaba así o no y qué hay de verdad en esto, ¿no? A día de hoy, lo que tenemos imágenes antiguas de dónde estaba la fuente que hoy tenemos justo enfrente, que estaría al otro lado, estaba sustituyendo a la fuente y además hay unos abrevaderos al lado, con lo cual para todavía mantener el funcionamiento, estas imágenes del catálogo de Romero de Torres. Sí. Y vamos a entrar en lo que quizás sea lo más interesante, que son cómo demostramos esto a través del archivo y con las descripciones. Entonces ya sin más demora voy a entrar en las descripciones que tenemos desde lo que Jimena Jurado, ¿no? Por un lado, el plano de Jimena Jurado nos lo marca, vemos que el espacio de la puerta contaba con 3 puertas, 2 están en línea, una con la otra y una en el lateral, dando paso. De hecho, nosotros en el dibujo vemos las que están en línea y la del lateral, si nos fijamos en el dibujo, se nota perfectamente que hay como se rehunde en el lado derecho y aparece como un segundo plano, pero ahí sí hay un espacio abierto, entonces, y ahí se desmarca como una sombra, lo cual nos hace hincapié en esta idea de los 3 huecos. Y fijaos que quisieras continuar con esto, marcando, nos damos cuenta que según el plano y los restos conservados, que la línea de muralla no era totalmente recta, además los planos corrobora esta hipótesis, que además el plano que está en 1639, esa sección de la muralla estaba perfectamente, se conservaba, no es como a lo mejor el Cerro de las Alcázar que nos puede plantear más problemática, en este caso sería su vivencia directa, lo que él deja en el plano. Entonces, bueno, pues lo que tenemos, lo que podemos señalar, precisamente nos damos cuenta que en el plano conservado que la línea de muralla y el espacio de la Puerta de Úbeda sobresale, por tanto la visión que ofrece la obra que nos ocupa es la de la que tenemos la puerta situada frente a la calle Sacramento, que además incluso marca en el dibujo la cabecera de la catedral. Está marcada en la línea justo y se nota perfectamente la profundidad. Y de hecho, si nosotros a día de hoy nos vamos a la Puerta de Úbeda y encaramos esa visión, encaja perfectamente. De hecho, lo hice en su día para ver hasta qué punto podía ser o no. Y lo comprobé. Y efectivamente la perspectiva que plantea es la misma. Nos damos cuenta que según el plano y los restos, en la descripción de Francisco de Torres también apoya esto, sobre estos espacios apuntan en esta dirección. De la Puerta de Úbeda nos expone que tiene, y esto ya son palabras textuales, tiene plazuela entre tres puertas. Una que sale a la ciudad, que sería la que estamos viendo, y las 2 de la calle de las Barreras. La que sale a la ciudad se refiere a la ciudad intramuro, es decir, la que hoy conservamos sería en la puerta que estamos diciendo que es la que hoy todavía se queda. Es fortísima torre. Sí. No, termina de leer la descripción. Sí. El padre Torres publica, se ha publicado recientemente, hace unos 30 años, el libro, pero la escribe en 1677. Sí, justo, que está bastante cerca del plano, por eso los dos coinciden, ¿no? Es fortísima torre como la de la Puerta del Cañuelo, y aquí nos hace una alusión a la puerta que hay un poquito más abajo, que esta sí se desmontará, y de esta no tenemos la suerte que tenemos con la Puerta de Úbeda. Nos señala este espacio como un conjunto importante, explicando que también es lugar de abasto e indica que el lienzo de la Puerta de Úbeda, volvemos otra vez a palabras textuales, que mira afuera está la fuente que llama de la Puerta de Úbeda con 3 caños. Fijaos en la imagen que aparecen los 3 caños, aunque uno de ellos parece que está cegado, pero aparecen los 3 caños, cuya fachada es de hermosa sillería franca, con escudos de armas del rey y de la ciudad. Y efectivamente, si nos fijamos, tenemos el escudo del rey justo encima de la puerta y el de la ciudad a la derecha, encima de la fuente. O sea, la descripción encaja a la perfección. Comprobamos que la referencia a la fuente es exacta al dibujo que presentamos, y esta refleja
las fuentes con sus 3 caños, vemos a personas recogiendo agua de los mismos y sobre ella el retablo heráldico que ha mencionado. La referencia más extensa y más concreta del espacio la hallamos en el proceso de la demolición, de cuando la quitan. ¿Y por qué? Más de uno dirá, bueno, ¿y esto por qué se produce? Pues por lo que comentaba al principio, de la idea de armonizar, hermosear las calles y sobre todo por salubridad y por higiene. No solamente ocurre en Baeza, tenemos en Jaén también, que en la otra de las puertas desapareció, la del Ángel, si no recuerdo mal. En fin, hay imágenes fotográficas, pero en muchas y múltiples ciudades esto ocurre, en Sevilla. En ese tiempo, precisamente, el arco de San Lorenzo de Jaén estuvo a punto de desaparecer. Correcto. Porque siguiendo esta corriente de apertura y demás, estuvieron a punto de desmontarlo. Y una movilización en Jaén y demás. Claro. Pero bueno, vamos a tener que avanzar. Tenemos que avanzar. Y como digo, tenemos más datos precisos en descripciones, sobre todo la de la demolición, que si puedo me detengo y si no, la hacemos. La demolición, vale. Sí. Pues vamos a la de la demolición y andamos, porque es verdad que he traído mucho material y me vaya a perdonar que tengamos que ir más rápido. Para disponer el arriendo de las espigas y rastrojeras de la actual cosecha del sitio de esta ciudad, que han cedido voluntariamente para este ayuntamiento a los propietarios de ella, el cobro de su importe e inversión, con la idea de que lo que van buscando es que de esta manera se va a sufragar esto. Y entonces nos dicen lo siguiente: el 10 de julio de 1858 se expone en sesión del Cabildo para la mejora pública necesaria de esta forma. Considera el ayuntamiento como complemento muy esencial de la mejora pública el proyecto de la calle de las Barreras y la plazuela de la Puerta de Úbeda, que se ha de costear con el importe tal que ha comentado, y entonces nos dice que consideran contrario quitarlo. Aquí está, justo, aquí está lo del derribo. Perdona, es que la letra es un poco pequeña. Nos dice justo, proyecto de la calle de la Barrera, la Puerta de Úbeda, que se ha de costear del importe de las espigas rastrojeras cedidas este año por los propietarios y colonos de la tierra del sitio de esta ciudad. El derribo de los 3 arcos, los 2 arcos de piedra que existen en dicha plazuela, denegrido, de medio destruido y de mal aspecto por ser resto todavía de la antigua fortaleza de esta ciudad, que para nada sirve ni tienen objeto alguno en el día. Por el contrario, quitarlo, además de que hermosearía y daría más amplitud a dicha plazuela, evitaría los peligros que hoy ofrece su tránsito de noche y el que sirva la parte interior de los arcos de depósito de inmundicia y de foco de insalubridad por los malos olores que desprende. Se acordó que se exponga así al señor gobernador, interesándole su superior autorización para el derribo de dicho arco y aplicación del importe. Y además, esto ya sigue más adelante, lo voy a resumir. O sea, fijaos que ya lo plantean, y lo plantean como un tema de salud. Dicen que no tiene importancia, pero además lo hacen de una forma que era necesario y que se viene haciendo en la Edad Moderna, y es que primero lo declaro ruina y después lo desmonto. Francisco de Coza, que es el que hizo la historia... Fernando de Coza, cierto, que siempre el nombre, Fernando de Coza Martínez, es en Noticia y Documento. Para la historia de Baeza, él estaba horrorizado con esto, porque además él defiende otras cosas, él estaba horrorizado con esto, quería que se evitara, pero no se pudo evitar. Y él lo recoge, que él era cuando era pequeño y tal, pero que él recordaba, y también vuelve otra vez a hacer descripción de estos arcos. En fin, la documentación histórica que tenemos, que es muy amplia, y que en el libro está detallada, nos permite ver precisamente pues eso, que efectivamente la imagen que tenemos de este lugar es como estaba. De hecho, ahora sí nos ponen una imagen en pantalla, curiosamente de hace poco tiempo, que cuando estuvieron en la última arreglos que estuvieron haciendo, cuando ya se ha eliminado la casa que había adosada al volver de la puerta, pues se pusieron unos andamios, tuve la oportunidad de subir y curiosamente en una casa se ha reutilizado los materiales y aparece uno de los merlones que probablemente pues sería de lo que tenemos en la imagen de la pantalla y que se conserva en una casa aledaña, que era muy habitual el reproducir. Hay muchas cosas, como vemos en los archivos, pues van dejando pistas fundamentales. Es cuestión de ir a buscar la documentación, leerla, transcribirla y dárnosla a conocer, como en este caso
ha hecho María. Eso es. Bueno, podemos ver alguna cosilla más, pero ya muy ligera y ya no vamos a entrar tanto en profundidad. Sí. Queríamos hacer esto de que se viera en profundidad, sobre todo esta en concreto, bueno, pues por el impacto de la imagen, claro. Para quien no conocía el edificio. Pero ahora podemos ver algunos dibujos más, pero ya mucho más, más livianos. Si te parece, vemos el de la Fuente de los Leones. Sí, pero tiene que ser muy rápido. Si bueno, la imagen de la Fuente de los Leones, lo más destacado que tenemos precisamente es que se ve al fondo. Además, fijaos lo buen dibujante que era Valentín Carderera, que se ve al fondo las carnicerías, que hoy ya sabéis que desde mitad del siglo XX están situadas en la propia Plaza de los Leones, cómo se mantiene el kiosco, cómo incluso dibuja hasta la imagen de lo que era la Virgen del Pópulo, que estaba ahí colgada y estaba dentro de la capilla. Esa capilla y esa forma de capilla y esta imagen, como la va a recoger Pi Margall, que es la otra imagen más o menos de la época, 1850, estos son del 52, y que en cierto modo se van a convertir, sobre todo por la trascendencia de la edición de Pi Margall de 1850 y luego también la de Parcerisa, que son los primeros dibujos como grabador, y luego los de Pascó en 1885, pues van a difundir como una imagen clave de Baeza y de Úbeda, ¿no? En el caso de Baeza tenemos tres, en el de Úbeda solamente la iglesia de San Pablo, pero esta imagen va a ser como muy identitaria, ya mezclando y juntando un poco con la idea de las identidades que hablábamos de las ciudades en la mente, porque cuando hablamos de una ciudad, decía la ciudad en la mente, los imaginarios, cuando hablamos de una ciudad no pensamos en ella en modo del plano como el Google Maps. Lo que hacemos es que se nos vienen sitios, ¿no? Por ejemplo, si te decimos Sevilla, ¿qué imagen te podría venir, José Luis? Pues la Giralda, ¿no? O la Torre del Oro, o si dices Madrid, la Puerta de Alcalá. O sea, nos vienen sitios concretos y curiosamente a todos nos vienen más o menos los mismos sitios. Si hacemos una lluvia de ideas, entonces eso es lo que tanto Lin como Bonet Correa hablaba de la ciudad en el arte, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen de la Plaza de los Leones pues se va a reiterar. No voy a hacer de mí. María ha hecho en su tesis lo que ha recogido los imaginarios visuales, es decir, conjuntos de imágenes y de escritos que a lo largo de la historia se han hecho de Baeza. Esa es la aportación fundamental, la sistematización de todo eso. Entonces, vamos a regular de tiempo. Me lo entonces, quisiera que un poco pues, que habláramos del cuadro de las Navas de Tolosa, que es muy interesante, y algunos ejemplos, en fin, lo digo porque que nos coge el toro y la cuestión. Es decir, aligeramos, es cierto, es que he preparado mucho material porque claro, es que era complicado. Lo más difícil para alguien cuando se mete en esto es conseguir resumir y quitar mucho para mostrar y dar unas pinceladas. Es quizás lo más complicado, ¿no? Sí, pero nosotros lo que hacemos es animar a nuestros telespectadores para que lean, que estudien, que vean y motivarlos. Bueno, espero que con esto que hemos más o menos vislumbrado podamos. Y en cuanto a la imagen visual de la ciudad, como el conjunto de imágenes públicas, ¿no? Según la teoría de Lin, es que genera la idea mental de la ciudad. Entonces, esas son esas otras ciudades que son la propia ciudad, la ciudad del 16, la ciudad del 17, y que además nosotros estamos continuamente hablando de ellas porque forma parte de la identidad de la ciudad, ¿no? Y dentro de lo imaginario visual de la ciudad, formado por la documentación que genera, lo que Bonet Correa además lo precisó como la ciudad retratada, imaginada, virtual e hipotética de la literatura y el arte, que realmente lo que nosotros hacemos es volver otra vez a esa ciudad a través de esta documentación que nos queda, ¿no? Y sobre todo en qué sitios pone el énfasis, porque eso es lo que hace que conservemos unas cosas y no otras. En el caso del cuadro de las Navas de Tolosa, para mí, desde este punto de vista, parte de lo más interesante, aparte del hecho histórico en sí, que forma parte, porque además no podemos olvidar que la batalla de las Navas de Tolosa, en realidad, en las crónicas y en las referencias, hasta bastante tiempo después, era la batalla de Úbeda. No era la batalla de las Navas. Todavía si buscamos en internet no sale la batalla de Úbeda, no la define. Lo que ocurre es que cuando se hicieron las particiones de los alfoz de las ciudades, el territorio quedó para Baeza. Por eso luego ya acabó llamándose la batalla de las Navas, ¿no? Por el territorio concreto que le pertenecía. Y en el concreto, en el cuadro que tenemos, es uno de los ejemplos de cómo un cuadro de historia, un cuadro religioso con una vocación religiosa, con una, un reflejo religioso, que es la conquista milagrosa de la ciudad, la de 1812, que no podemos olvidar que estamos hablando de la conquista del 12. De 1212. Eso es, porque sabemos que en Baeza hay 2 o 3 conquistas hasta ya la definitiva,
con Fernando III, y entonces, claro, un hecho milagroso lo que recoge, y estaba en su origen, o en lo que hace el concejo es volver la vista a esos hechos de armas del siglo XIII en el siglo XVII. Y entonces nos plantean encargan a Bolaño este cuadro. Lo interesante del cuadro es que cuando el cuadro estaba en la Puerta de Toledo, aproximadamente en esa zona, estaba ubicado dentro de una casa con unas puertas. Cuando pasaba el Corpus se abrían, tenía pues una serie de liturgia asociada a este espacio, como ocurre, por ejemplo, en Granada, el día de la toma. Si no recuerdo mal, hay uno de los altares que solo se abre el día 2 de enero al año, que está está muy cerca de la puerta que da acceso a donde está el Palacio de Carlos V. Bueno, pues una de estas puertas tiene también un altar asociado, quiere decir que esto era algo habitual, ¿no? Y nos encontramos con que este cuadro religioso estaba muy abandonado, porque claro, también cuando se cambian por ejemplo, el Corpus pasaba por ahí en la Edad Moderna, después con una serie de modificaciones dejó de pasar por ahí. Entonces, bueno, esto al final queda un poco olvidado y estaba en necesidad de ser restaurado. El ayuntamiento decide restaurarlo. Y aquí sí, en cierto modo, por lo que hace Fernando de Coza, que es un poco el que lo reivindica. Y pasamos de tener un cuadro con la mirada religiosa a tener un cuadro con la mirada de la historia. Y por eso nos encontramos en la parte baja del cuadro, que fue restaurado en 1884, 84 parece, 81. 81. En el 81, sí, 81, cierto. Que aparece reflejado. Y luego además tiene también otro elemento que para el tema de la ciudad a mí particularmente me interesó del cuadro, y es la idea que pudiera ser que la ciudad que se refleja a lo lejos no sea las Navas, sino que sea la propia Baeza, porque es habitual que cuando se encargaba a un pintor se encargaba un cuadro, pues hacía siempre algún guiño a quienes se lo encargaban, en este caso el concejo de Baeza, y es posible, que no quiere decir que lo sea, pero existe la posibilidad de que lo que al fondo se ve por las características pudiera ser el propio Cerro del Alcázar, pero tal como estaba en el siglo XVII, no en el siglo XIII, porque aparece así como raso, como que le falta una parte, y aparecen como lo que sería la portada, ¿no? Pero bueno, ahí entramos una hipótesis. En el mundo de la hipótesis, porque eso no podemos demostrar que tenía el pintor, puesto que el pintor no nos lo puede explicar, murió hace mucho tiempo. Entonces, dicho sea esto, pues nos encontramos con que efectivamente se cambia esa mirada y entonces pasa de ser un cuadro religioso a uno de historia. A esto me refiero cuando hablamos de las imágenes, de la literatura, del arte, las interpretaciones. Pues en el caso de las Navas estaríamos, de este cuadro de las Navas de Tolosa, del que podríamos hablar mucho, pues estaríamos sujetos a esto, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese cuadro está en el salón de pleno del ayuntamiento. Eso es. Y vuelve a necesitar otra vez otra limpieza, a pesar que se restauró en el Museo de Jaén en 1986 de nuevo. Bueno, y yo tuve la oportunidad de sacar la imagen en una pequeña guía que hicimos. Sí, es verdad. Las notas para la visita con la UNIA. Bueno, pero quizás, ¿por qué no nos habla un poco del paseo? Porque es que vamos muy mal ya de tiempo, ya estamos rematados, lo siento. Queríamos un poco... Bueno, otro de los elementos, de los elementos que tenemos en la imagen, que es la fuente de lo que era la antigua fuente del Cañuelo, o de donde viene, que sería de esta parte de las barreras, la parte del Cañuelo, estaría dentro del Minado del Moro. Y esta fuente, que es la fuente de la que hoy todos conocemos como la Fuente de la Estrella. Bueno, pues aquí la Fuente de la Estrella aparece una fecha, que es la de 1868, pero realmente esta fuente, pues nos encontramos con que no es una fuente que se hiciese en torno a esa fecha, sino que es en 1845. Y ahora vamos a explicar un poquito qué ocurre con esto. Bueno, pues voy a leer un trocito que me he traído porque sí que quería hacer y dice, bueno, pues explicar el por qué. Se transforma la fuente, se va a ir transformando por diferentes intervenciones y quizás, bueno, pues esta del siglo XIX es la de mayor magnitud y además en el archivo municipal, en las actas de Cabildo, está perfectamente descrita y perfectamente recogida. Y voy a pasar a comentaros un poco este tema en cuestión. Fijaos que este ayuntamiento después nos encontramos con un texto en el que nos dice, fijaos, la actuación considerada de mayor magnitud que se realiza en el 19 había llevado a término durante unas décadas atrás
en la Plaza del Mercado y de la Leña, que ya se va a empezar a conocer por estos cambios que hemos dicho de higienismo con la idea de paseo con muchos apellidos, que ha tenido muchos apellidos, aunque al final todo el mundo por economía del lenguaje le llama paseo, actualmente Paseo de la Constitución. Este afectó principalmente a la fuente del Cañuelo, perteneciente al Minado del Moro, como hemos comentado, y al aunarse los intereses claves para los municipios de la ciudad, por un lado la salubridad y la necesidad de creación de espacios recreativos acorde con la nueva mentalidad. Esta intervención se producirá en la década de los 40 del siglo XIX. La reforma se planteó por primera vez el 28 de agosto de 1845, como refleja el acta de cabildo de ese día, donde se recoge la intervención que se quiere hacer y expresada en estos términos. Y así es como lo recoge tal cual. El señor presidente manifestó que, principado por el señor alcalde la reparación y reforma de las calles de la Junta del Cañuelo, habían indicado en conferencias particulares la mayor parte de los individuos que componen esta corporación sus deseos de que se mejorase dicho sitio, pero no se había fijado todavía la idea y plano que ha de seguirse en atención a las muchas dificultades y que ofrece el terreno rodeado de las figuras irregulares que por todas partes presenta el local que lo circunda y a que faltaba aún la resolución del ayuntamiento, que era ya indispensable recayese para lo que debía hacerse que fuera más conveniente. Este ayuntamiento, después de una larga discusión sobre las nuevas reformas que convendría dar a lo existente en dicho sitio, acordó que a la mayor brevedad se construya una glorieta cuadrada del ancho de la embocadura del paseo, que ya ha marcado la edificación que lleva arrancada el señor alcalde, dejando arriba el ancho posible a las calles de los costados sin irregularizar la figura cuadrada demasiado, poniendo en los 4 ángulos o esquinas del cuadro igual número de pilastras, con sus remates de piedra y elevación cada una de 3 varas provisoriamente, con asientos a el interior o con sus remates como las otras que entre ambas forman el pórtico o entrada, con una greca o coronación de madera que desde estas pilastras a la más baja de los costados en los extremos de la misma línea se correrá un enverjado de menos grueso de alfargia formado un escorzado conforme todo al modelo presentado por el dicho presidente. En el centro, y aquí en la parte digamos que podemos diferenciar, dice: en el centro de esta glorieta y aprovechando el buen material que tiene el estanque actual, es decir, reutilizando, se construirá una fuente cuya figura regular será un polígono, que en vez de decir polígono dicen polígono, dodecágono, procurando que quede desnudo el pilón y elevando en la parte que permite el terreno con un con una estrella. Dicho pilón permite el terreno, es que se me ha ido la línea. Polígono, y en medio de dicho pilón, arreglado a su magnitud, se colocará un pedestal de cuyos lados saldrá el agua por 4 cañas de bronce, como tenemos hoy en día, y sobre este cuerpo habrá 4 esferas proporcionadas, sostenido una pirámide. Y aquí es lo interesante, porque esto es, digamos, una propuesta que le hacen al ayuntamiento la Junta del Cañuelo, es decir, la gente de ese barrio. Y le dice que tiene que ser una pirámide, que a los obeliscos también se les llama pirámides en esta época. Lo digo para que diga, bueno, es un obelisco, no es una pirámide. Bien, se le dice también pirámide. ¿Vale? Está muy vinculada a la fuente que hay delante del Panteón, efectivamente, de Roma. Justamente, dice, con una estrella dorada en su cúspide de diámetro de 1/4. En el frente de la fuente, por el lado del pórtico, se pondrá por ahora un pedestal de peltro. En fin, aquí hay como un desarrollo completo de todo. Y luego en 1800, cuando se hace la siguiente reforma, en 1868, que no tenemos en el acta de cabildo porque no se conservan los libros, pero que probablemente podamos ver, como hemos comentado antes, en otras fuentes documentales, pues probablemente se reformó y quedó solamente lo que es la fuente y la estrella. Pero lo más interesante es, que es por lo que lo hemos leído,
es el lenguaje que utilizan para describir la fuente, porque es un lenguaje que me gustaría comentar un poco las vinculaciones que tiene con el mundo masónico, porque desde el siglo XVIII las pirámides y los obeliscos están presentes en nuevos jardines simbólicos con carácter iniciático asociados con la masonería especulativa, como por ejemplo el Parc Monceau de París en 1769. De esta manera los obeliscos construidos ex profeso como el de Baeza o antiguos egipcios como el de Cleopatra de Londres, que se lo llevaron allí en 1819, siguen la tradición barroca del siglo XVII que estábamos comentando antes de Roma, de ciudades como Roma, reorganizando el espacialmente plazas y parques en toda Europa y América, configurando mediante estos hitos arquitectónicos exóticos un nuevo sentido al lugar. Tal es el caso, tal es el caso de lo que estamos viendo, de lo que tenemos aquí. O sea, es que realmente nos está planteando. Y además es que tiene en el mundo de la idea estética, esto lo recogió David García, recoge muy bien lo que es la idea estética masónica, y en el cambio es que tiene digamos, una significación, responde. Esta significación, quería comentarlo, digamos que la simbología de los masones daban a los elementos que la componen en consonancia con la estética tras la estrella. ¿Qué es lo que simbolizaría? Pues la estrella simboliza el estado de la iluminación del iniciado masón, aparece en todos los ritos, especialmente en el segundo rito escocés antiguo y aceptado, y en su estado flamígero, como es en el caso de Baeza, simboliza el magnetismo terrestre del fuego invisible que sostiene la vida sobre la virtud y la caridad. Por otro lado, el obelisco en sí es la columna, en sentido masónico, símbolo del sol, la montaña, la tierra y la pirámide, y su forma rematada en punta de diamante piramidal es asociada por la masonería también a la perfección, el avance ético y moral del ser humano, y mediante las herramientas gremiales, la masonería operativa parte de la piedra bruta a la piedra pulida en avance hacia el perfeccionamiento personal. Es decir, una estética, y además, tal como lo describen en el acta, claramente en esa línea. Como vemos, es decir que es verdad que es muy farragoso y he sido muy exhaustiva. Da juego, es decir, en un principio... Pero esto es 1845. Sí, 1845. No, porque ya sabemos que tiene una fecha, 1868... que es una reforma posterior. Y probablemente desmontarían todo lo que aquí, porque además esto de 1845, en otra parte, la acta de Cabildo dicen que efectivamente se ha llevado a término, y además lo dicen tal cual, con lo cual no tenemos duda de que el diseño, además se dice que ese diseño se hace, ¿no? Entonces no tenemos María, duda. Ya tenemos muy poco tiempo. Hay otras imágenes que se han estudiado que quizás eso lo vamos a tener que dejar para otra parte. La dejamos para otro momento. Lo de Gabriel García Maroto. Sí, bueno, simplemente comentar dos cosas, que son imágenes modernistas, que ya son imágenes de 1927 y que nos dan una imagen de Baeza, pues donde ya entra la electricidad y entran otros elementos, nada más. Yo quería que termináramos, hay un vídeo muy interesante que yo sé que vamos a proyectar de enero de 1926 de la visita de Alfonso XIII a Baeza. Dinos algo con eso y que cerramos con esto. Bueno, realmente lo que hemos estado haciendo en el día de hoy, que nos hemos centrado en 2 o 3 elementos puntuales, que hemos hablado del urbanismo, para poder entender cómo las imágenes, se conforman las imágenes de la ciudad, cómo la imagen que de Baeza tiene en el siglo que tienen, por ejemplo, en el siglo XIX, a principios del XIX o en la Edad Moderna, la tenemos en los textos, pero ya no la conservamos hoy en día, aunque conservamos elementos. Todo eso es lo que hemos estado viendo hoy, ¿no? Entonces, quería cerrar y me he traído unas imágenes que las tenemos en Europeana, que se pueden descargar desde allí, pero bueno, que son imágenes, pertenecen al viaje de Alfonso XIII, ya durante la dictadura de Primo de Rivera, que hacen esta especie de viajes promocionales con el gabinete de turismo, estos viajes promocionales por la zona, y bueno, no solamente viene a Baeza, sino que viene también a Úbeda, está en La Laguna, entra en conversaciones también con gente de la zona, pero bueno, lo que nos hemos traído es simplemente pues para que podamos ver reflejado, y que en cierto modo es como yo lo tenía para mí hasta 1930, pues un poco el cerrar una época para abrir otra nueva, donde ya la cantidad de imágenes, de vídeos, es ya la modernidad, la contemporaneidad, ¿no? Entonces es la barrera, el inicio. Con este vídeo vamos a hacer, digamos, la recopilación de alguna manera de eso. El final y el inicio de una era diferente, ¿no? Que plantea el mundo de las imágenes. Y bueno, son 2 minutos de vídeo que lo van a poder ver, en el que solamente hemos traído lo de Baeza, no hemos traído lo de Úbeda, que también está allí
también recoge esta imagen y son un par de minutitos que nos los van a poner ya, creo. Muy bien. Pues en realidad con esto vamos a despedir con estas imágenes de 1926, muy interesantes, pues son muy antiguas y son ya casi centenarias. Pues damos fin a esta intervención de María Moral, que como ustedes han visto, pues tiene una estupenda formación y ha trabajado bastante sobre el conjunto de los imaginarios visuales de Baeza y de Úbeda, aunque efectivamente este programa se llama Crónica Baezana y nos hemos centrado en nuestra ciudad. Así que muchas gracias, María. Esto no quita otra. Gracias, José Luis. Y bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con las palabras de Machado? Hombre, siempre es una autoridad. Que quizás reflejan un poco la época o este final, ¿no? Incluso en el vídeo que estamos visualizando, cuando dice: entre Baeza y Úbeda, loma de las dos hermanas, Baeza, pobre y señora, Úbeda, reina y gitana. Pues nada, hasta un próximo programa de nuestras crónicas baezanas. Adiós. Buenas noches.